Pensamiento vivo de Latinoamérica en estos 10 años de Francisco es un ambicioso título para tan poco tiempo y al final de esta jornada. Muchos de ustedes han estado acá toda la jornada, pero sí dar alguna pincelada sabiendo que no somos expertos sobre Francisco, sino fieles del rico magisterio y del profundo pensamiento del Papa. Voy a recordar solo 4 aspectos. El primero, la esperanza audaz y el llamado a no dejarnos robar la esperanza. El segundo, el pueblo como categoría mítica y la trilogía de las 3T. El cuarto tema sería pasar de la globalización a la universalización situada. Y el cuarto, la ecología integral y la amistad social como respuesta a la crisis civilizatoria. Primer tema, la esperanza audaz y el llamado a no dejarnos robar la esperanza. Francisco, hombre no solo de esperanza, sino de fe probada, aún en los momentos más difíciles de nuestra historia argentina y latinoamericana, y formado en la teología de nuestro pueblo, del pueblo, como variante criolla. Supo apechugar el momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia y proponer altos desafíos incluso desde la política. Hemos visto la fuerza operante, decía Francisco, del Espíritu, derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Y en este punto me dirijo también a quienes ejercen responsabilidades políticas, y me permite una vez más convocar para rehabilitar la política, que es una altísima vocación, dice Francisco en el 2020, y que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Después de pasar la pandemia, Francisco nos exhortaba a retomar la conciencia de nuestra pertenencia común, porque la mejor forma de cuidarnos es aprender a cuidar y proteger a los que tenemos al lado. Conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, conciencia de un sentir común. Y ante este sombrío panorama globalizado, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma. Propone el Papa que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que gritando en el desierto allanaron los caminos del Señor. Está parafraseando el Evangelio de Mateo al comienzo, ¿no? Caminos del desierto. Desde que yo era estudiante en la compañía de Jesús, escuché hablar a Bergoglio de la esperanza audaz. Una de las notas era la espera confiada. Y siendo Francisco Papa, vuelve a insistir diciendo, por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. Y de esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando, especialmente en la crisis que hemos pasado y seguiremos pasando. El segundo punto es el pueblo como categoría mítica y la trilogía de las 3T. Voy a tener que abreviar para no cansar. Hay una palabra muy maltratada y se habla mucho que es el populismo. Se habla de política populista, de programa populista, pero esto es un error, porque pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, si la entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo es una categoría angelical. Francisco dice, no, es una categoría mítica, y lo repite, sí, es mítica. Pueblo es una categoría histórica y mítica. El pueblo se hace en un proceso,
con el empeño dirigido hacia un objetivo o a un proyecto común. La historia es construida por este proceso de generaciones que se suceden dentro de un pueblo. Y hace falta un mito para comprender al pueblo. Cuando explicás qué es un pueblo, dirá Francisco, utilizás categorías lógicas. Una palabra que te gusta a vos. Porque lo tenés que explicar. ¿Y cómo lo explicás?, dice Francisco. Esas categorías son necesarias, pero no explicás así el sentido de la pertenencia al pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no puede explicarse de manera lógica. Ser parte del pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esta no es una cosa automática. Más aún, es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. ¿Se acuerdan que Francisco hace la diferencia entre tiempo y espacio, ¿no? El tiempo es un proceso. No podemos dejar de mencionar, aunque no podamos explicitar mucho, más de la diferencia entre popular y populista. Francisco cuestiona las ideas populistas, tanto aquellas que dividen la sociedad en forma antinómica, como las que atacan la legitimidad del concepto de pueblo. Y dice que el intento por hacer desaparecer esa categoría del lenguaje podría llevar a eliminar la palabra democracia, que significa el gobierno del pueblo. Y agrega que hay que mantener el componente cultural de la realidad social y hacer una sólida crítica a la demagogia política. También ha desarrollado el tema del bien común, lo paso un poquito por alto y solamente digo que los pueblos no podrán autodeterminarse, como les decía a los movimientos sociales franciscos, sin la libertad y la creación del trabajo digno. Su preocupación para fortalecer a los movimientos populares desde la trilogía Tierra, Techo y Trabajo ha sido una constante en los distintos encuentros que ha tenido con los movimientos populares. El cuarto punto es pasar de la globalización a la universalización situada. Los procesos de defensa del trabajo humano digno, del cuidado de la casa común y de la transformación de las estructuras de poder están encabezados por los trabajadores y las trabajadoras del mundo, sean de la economía de mercado o de la economía popular. Por eso transformar la globalización en una universalización en la que cada pueblo se desarrolle según su cultura, conviva en paz y comercie con justicia con los demás pueblos, es una responsabilidad, dice Francisco, principal de los trabajadores y trabajadoras de todo el planeta y por lo tanto de sus organizaciones nacionales, continentales, regionales y universales. La integración de América no puede depender exclusivamente de los gobiernos. Para acelerarla y sostenerla es necesario que participen todas las organizaciones sociales de muchas patrias hermanas. Es decir, que es imprescindible constituir o fortalecer las organizaciones continentales, como la CELAC, la UNASUR, de trabajadores y de trabajadoras, de movimientos populares, de las organizaciones de fomento, deportivas, culturales, etc. La ecología integral y la amistad social como respuesta a la crisis civilizatoria, lo ha desarrollado en dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. Y dirá, ¿por qué un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad, procesos sociales de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política?
Y se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma será la caridad social. Evidentemente que tomará el pensamiento de Canón en Laudato Si con las experiencias de salvación comunitaria. Para Francisco, decididamente, el discernimiento social de la Iglesia insta a encontrar maneras de poner en práctica la fraternidad como un principio regulador del orden económico. Donde otras líneas de pensamiento solo buscan de la solidaridad, el discernimiento social de la Iglesia habla también de fraternidad. Reconocer al otro en forma personal implica visualizarlo con bondad, implica no prejuzgarlo y con lucidez, es decir, con discernimiento, percibir, descubrir cuál es la urgencia, la necesidad o la situación particular de mi prójimo. Por eso Francisco, que le gustan mucho los neologismos, diría un santiagueño, neologismos, habla de proximidad. Y esto nos pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo, cualquier liderazgo, aprender el arte del encuentro y no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos latinoamericanos. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamizar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, principalmente las más que viven con más dificultad o las más excluidas. No desarrollo el tema doctrina social de la Iglesia, los 6 principios, ni los 2 que agrega Francisco. Como ustedes saben, hay 6 principios en la doctrina social de la Iglesia: el principio del bien común, el del destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, pero además Francisco agrega la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa común. Como me está apurando Matalini, así que yo diría que Francisco recuerda también a los pueblos indígenas de Latinoamérica, con los que todos tenemos una deuda de gratitud, incluso de penitencia, para reparar el mal, como lo ha hecho ahora en Canadá, el mal que les hemos hecho a aquellos movimientos, asociaciones y grupos populares que se esfuerzan por proteger su territorio con sus valores naturales y culturales, y que no siempre son apreciados. A veces se les obstaculiza porque no producen dinero, pero en realidad contribuyen a una revolución pacífica. Podremos llamarla la revolución del cuidado. Este cuidado es tarea de todo ser humano. Cada uno de nosotros, dirá Francisco, puede y debe convertirse en un custodio de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplar las criaturas y protegerlas. Marta Riola decía hoy que nosotros en el 2015 nos toca como pastoral social salir a los caminos, salir por toda la Argentina a dar cuenta, por lo menos todos los que nos querían invitar, sobre esta encíclica Laudato Si. Y en uno de los lugares que caímos, después de dar la charla y explicar en qué consistía esta carta del Papa, por supuesto las mujeres, se me vinieron 3 mujeres y me dicen, pero esto lo tenemos que capitalizar, tenemos los pibes y las pibas en la lona. Y bueno, de ahí surgió que se empezó a trabajar en el manual, con la carta Laudato Si, se empezó a crear un movimiento de poder acompañar a adolescentes y jóvenes de 16 a 30 años
en vulnerabilidad psicosocial para poderlos animarlos a tener sueños, a pensar en un futuro porque no tienen futuro, a visibilizarlos porque no estaban visibilizados, incluso los que están en las adicciones, y también a animarlos porque muchos de ellos venían con el ida y vuelta que tienen los jóvenes y adolescentes de hoy, con los más y los menos, querían terminar, me sale DINEA. ¿Cómo es el secundario de adulto? El FINES. Yo estoy con la vieja escuela. Y lo lindo fue, por ejemplo, en Almirante Brown, que después de 3 años o 4 de estar ya funcionando el movimiento de cuidado de la casa común, 2 de las chicas se hicieron capacitadoras, capacitaban a los otros. Y le pudimos entregar un diploma en Almirante Brown. O sea, el reconocimiento a estas personas que venían de abajo, pero con una necesidad de que su talento y su capacidad también se pudiera poner de manifiesto y también pudieran soñar. Bueno, podría seguir hablando de cuidadores, pero Marta ya dijo, están 19 provincias. Tuvimos la gracia de hacer una red con todos los movimientos o asociaciones que también acompañan, incluso a chicos en consumo y chicas en consumo, en recuperación. Finalmente, como compartía en la Semana Social del año pasado, asistimos a un tiempo en nuestro país y en la región de instigación permanente al odio y al desencuentro, que nos impide reconocernos como hermanos y dar pasos trascendentes en términos de unidad en la diversidad, como bien nos enseña Francisco en la figura del poliedro. Una patria de hermanos es la antítesis del odio y de las grietas y solo es pensable desde la integración y el respeto por el diferente. Reconocer el amor de Dios es una sabiduría que también se expresa en lo que Francisco llama experiencias de salvación comunitaria. Para el cristiano se perfecciona como don del Espíritu Santo. Por eso en este camino de sinodalidad en la Iglesia, que es caminar juntos, que ha propuesto Francisco, el eje y el animador, y en quien confiamos, para que así sea, es el Espíritu. Acontece por el plus que da el encuentro interpersonal y comunitario, que hace algo nuevo que no se da en la mera suma de los individuos o por solo un contrato social, sino por la organización comunitaria y el deseo de que todos puedan acceder a una vida digna. Muchas gracias.